compartiendo nuestros estudios en aspectos de la vida cristiana, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos en esa tercera sección donde consideramos la excelencia de la vida cristiana. Y en este día hablaremos sobre el tema el procedimiento. El pasaje se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 29 y 30, que vamos a leer a continuación. Así dice la palabra del Señor. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Recuerden, como consideramos en nuestra lección anterior, que Pablo estaba hablando de un gran hombre de Dios, humilde, sencillo, posiblemente prácticamente un desconocido, pero un hombre muy importante en la vida del apóstol Pablo, que se llamaba Epafrodito. Epafrodito había sido enviado por los mismos filipenses para colaborar con el apóstol Pablo, y él había llegado a ese lugar y Pablo lo había considerado su colaborador, su compañero de milicia, como si fuera un apóstol para el apóstol y como si fuera un sacerdote ministrando, sirviendo al Señor en aquellas cosas sencillas que él podía hacer en aquella prisión a favor del apóstol Pablo. Muy bien, después de que él le sirvió, el apóstol lo envió nuevamente a los filipenses y él recomendaba que ellos lo trataran de una manera especial. Y por medio de un pasaje muy sencillo, él va a tratar de mostrar cuál es el procedimiento adecuado cuando una persona sirve cabalmente al Señor Jesucristo. Habló del reconocimiento para el siervo de Dios, porque este hombre Epafrodito merecía un reconocimiento de parte de los filipenses, y Pablo va a ser muy claro acerca de cuál es el procedimiento a seguir. Él va a dar un consejo cómo tienen que tratar adecuadamente a los líderes. Y claro, todos los que estamos compartiendo este estudio tenemos la posibilidad de estar bajo liderazgo de alguien, y es nuestra responsabilidad como cristianos poder honrar a nuestros líderes de una manera adecuada. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor respecto a la posición de aquellas personas que están en el servicio, como Epafrodito o Pablo, Timoteo lo estuvieron en aquel tiempo. Dice: recibidle pues en el Señor, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Recibidle en el Señor es la posición que ocupaba Epafrodito. Cualquier ministerio, cualquier servicio que una persona hace, especialmente aquellas personas que puedan tener un rol de pastores o maestros, ancianos, líderes de la congregación, no son servicios que se realizan por propia voluntad. Algunos pueden decir, bueno, hay algunos que buscan o anhelan tener una posición para tener cierto prestigio, pero la realidad es que no se llega a servir al Señor por propia voluntad, sino por designio de Dios. Obviamente, ese designio de Dios después se tiene que manifestar en frutos concretos, donde uno pueda mostrar las credenciales del servicio en vidas de personas, en influencia positiva, en hacer cosas que realmente agraden al Señor. Pero la clave, el fundamento del ministerio cristiano es que sea en el Señor, que uno haya recibido un llamado del Señor para cumplir un rol determinado y que lo haga cabalmente. Pablo decía: recibidle pues en el Señor con todo gozo. El mismo apóstol, hablando de su servicio, de su ministerio, por ejemplo en 2 Corintios capítulo 3, versículos 4 y 5, decía, entre otras cosas, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o nuestra capacidad, si usted prefiere, proviene de Dios. Saben, el servicio, la persona que sirve al Señor, recibe una capacidad del mismo Señor. Por eso Pablo decía: reciban en el Señor a Epafrodito, porque si él ocupa una posición de liderazgo, o él es un pastor en la iglesia, o él ha sido ministrador de las necesidades del apóstol, o como un apóstol para el apóstol enviado por ellos, al fin y al cabo, ese ha sido el resultado de que el Señor lo colocó allí. Entonces no lo reciban como una persona más, recíbanlo en el Señor. El mismo apóstol en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 decía: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Algunas personas tienen la posibilidad de servir al Señor en puestos de importancia. Algunos tienen grandes responsabilidades en la obra de Dios. Algunos llevan la carga de sus iglesias, pero la verdad que ese es un rol que les ha sido instituido por el mismo Señor. Ahora, aquellos que están en un sentido bajo su cuidado o disfrutando de su servicio, debemos entender que tenemos el privilegio de tener a una persona que ha sido colocada por Dios mismo en ese lugar. En un sentido,
los dones de pastorado, de servicio, son dones de Cristo, donde Cristo brinda a la iglesia la gran posibilidad de que un hombre sea un pastor o un maestro o un evangelista, con el fin de estar sirviendo al cuerpo de Cristo. Cristo mismo ha instituido a algunos hombres para ese fin. Nosotros tenemos que recibirles en el Señor, considerando que no estamos aquí hablando de una posición que se gana por algún tipo de puja política, o que se logra con algún tipo de influencia, o que se alcanza simplemente tratando de obtener una cierta cantidad de votos. Es Dios que coloca a los líderes en nuestro medio, así que tenemos que recibirle en el Señor. Esa es la posición de un líder, la posición de un Epafrodito, la posición de un Pablo, no era algo que habían conquistado por sí mismos, era algo que el Señor mismo les había dado. En consecuencia, teniendo en cuenta esa posición, Pablo habla de que había que tener una ponderación especial, una ponderación para aquellas personas que tenían este rol. Versículo 29 dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Tened en estima a Epafrodito y a los que son como Él. En un sentido, Pablo está incluyendo a todos los que podían cumplir un rol de liderazgo en la iglesia de Filipos, pero también hasta nuestros días, a todos los que son como Epafrodito. Personas que por su testimonio, por su vida, han demostrado probada y acabadamente que su servicio es un servicio en el Señor y que ha sido puesto por el Señor mismo. Dice tened en estima, lo cual implica que tengan respeto. Hombres como Epafrodito, como Timoteo, como Pablo, son dignos de respeto. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12-13, dice algo llamativo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La palabra estima significa literalmente tener en honor. Literalmente significa tener en honor. Fíjense 1 Timoteo capítulo 5, otro pasaje que tiene que ver con esto, donde el versículo 17 dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Allí está hablando de líderes, no está hablando de personas mayores necesariamente, sino está hablando de líderes del pueblo de Dios, pastores. Dice que gobiernan bien, que tienen que ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Allí en 1 Tesalonicenses 5, que mencionamos anteriormente, también habla del concepto de personas que trabajan, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Mira, hermanos, posiblemente usted tenga un trabajo secular, se dedique a cumplir cierto rol en la sociedad, y a veces piensa que el trabajo es aquello que se hace cumpliendo una función social, ya sea un carpintero, un albañil, un médico, un contador, un abogado, un ingeniero, un oficinista, un chofer, personas que cumplen roles. Pero cuando habla de pastorado o de liderazgo o de misioneros, algunas personas piensan, bueno, eso no es un trabajo, es un llamado de Dios, es un servicio que hace para Dios, pero trabajo no es. Le quiero decir que la Biblia dice que eso es un trabajo, y habla de los que trabajan en predicar y enseñar, y habla también de los que trabajan bien, que sean reconocidos, porque hay que reconocerlos por causa de su obra, o sea, por causa de su trabajo. La palabra de Dios es muy clara en el concepto de ponderar a los siervos de Dios que están trabajando, y dice que sean tenidos dignos de estima, honor, y Pablo amplía el concepto ahí en 1 Timoteo 5 diciendo, sean dignos de doble honor. La palabra estima aparece en 1 Pedro de una manera muy linda. Es cuando Pedro se refiere al Señor Jesucristo como una piedra preciosa. Dice, es la piedra que desecharon los edificadores, pero es una piedra que ha venido a ser para nosotros escogida y preciosa. La palabra preciosa es la misma palabra estima. ¿Cómo estima usted al Señor Jesucristo? Lo estimó como precioso. Él dio su vida por mí, me gozo en el Señor Jesucristo. Bueno, la misma palabra usa Pablo para que estimemos a las personas que son como Epafrodito, que los consideremos preciosos, valiosos para ser cuidados, una joya. Hay hermanos que son preciosos, hombres de Dios, siervos de Dios, que sostienen sobre sus espaldas las iglesias y que no son reconocidos por nadie y deberían ser tenidos dignos de doble honor.
Obviamente esto habla de sustento, reconocimiento monetario, pero mucho más que eso. No es simplemente el hecho de dar un dinero lo que puede a veces dar el honor. Algunas personas dan un dinero y piensan que con eso están contentándose porque cumplieron su rol de darle un sueldo o una ofrenda al predicador o al pastor. Pero Dios quiere que los tengamos dignos de honor, dignos de estima, como el Señor Jesucristo mismo es precioso para nosotros. Obviamente no tienen nada que ver con Cristo, no puedan alcanzar su altura, pero son sus enviados, personas especiales, han sido puestos por el Señor y hay que considerarlos como tales. ¿Se dan cuenta? La ponderación es muy especial. Versículo 30 nos habla del prestigio, ya no de todos, sino de un hombre particular. El prestigio alcanzado por Epafrodito, lo que nos muestra que hay personas como Epafrodito que merecen el reconocimiento, la estima, porque evidentemente han sido probados en su fe y han sido hallados en buena consideración, porque su fe es una fe intachable. Dice el versículo 30, porque por la obra de Cristo, Epafrodito estuvo próximo a la muerte, y dice el texto, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Los filipenses siempre se habían preocupado por el apóstol Pablo, lo habían cuidado, le habían ofrendado, habían estado a su favor, pero dice acá que hay algo que faltaba en el servicio de ellos por el apóstol Pablo. ¿Qué faltaba? ¿Alguna ofrenda en especial? No, lo que faltaba era la presencia de ellos. Pablo estaba en Roma, ellos estaban en Filipos, en un sentido, él necesitaba de algún filipense cerca suyo. Y lo que hicieron los filipenses fue enviar a uno de ellos para suplir lo que al apóstol le faltaba. Estando presente Epafrodito, él se sentía más cerca de los hermanos. Pero dice que Epafrodito, para poder hacer lo que Pablo necesitaba, expuso su vida, dice, exponiendo su vida. La palabra exponer en ese pasaje, la palabra exponiendo, era la palabra que se usaba para describir a un jugador de juegos de azar. Es como un jugador que apostaba lo que tenía a los dados, o quizás alguno hoy en día apostaría su dinero a una carrera de caballo o alguna lotería, algo que no sabemos que no está bien, pero Pablo lo utiliza para describir esto. Es como si una persona está apostando lo que tiene con el fin de estar obteniendo un bien mayor. Bueno, como un jugador apuesta su dinero, expone su dinero, lo pone ahí con el fin de alcanzar un bien mayor, Epafrodito no puso su dinero en un juego de azar, sino que puso su vida en el servicio a Dios. De ahí viene su prestigio. Ahora, cuando encontramos a personas que han puesto su vida, que han hecho una apuesta maravillosa, mayor, mayúscula, de sacrificio de su vida, qué poca cosa que es reconocerles dándoles honor. Porque esas personas han dado su vida entera. Podrían ser otra cosa. Algunos de ellos podrían tener noches de descanso y no las tienen porque estamos todos nosotros ocupando su tiempo y su vida, preocupándoles con nuestros problemas, pero allí están para atendernos. Muchos de ellos desgastan su vida estudiando la palabra de Dios para poder enseñarnos. Han expuesto su vida cuando la podrían haber usado para sus propios fines y disfrute, y la han puesto por el servicio de la obra de Dios. Merecen nuestro reconocimiento, merecen nuestra estima, merecen nuestro doble honor. Ese es el procedimiento correcto. Considerar la posición, ponderar adecuadamente, observar su prestigio y decir, este es un hombre o una mujer de Dios que merece mi reconocimiento porque es un hombre de Dios o una mujer de Dios que está dando su vida para servir al Señor en aquello que yo no puedo alcanzar. Los filipenses no habían podido llegar a donde estaba Pablo, se quedaron en su lugar, cómodos en sus casos. Fue Epafrodito, expuso su vida, estuvo a punto de morir y merecía de parte de ellos el reconocimiento. Es bueno pensar en aspectos de la vida cristiana y entender que Dios quiere enseñarnos tantas cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer y cómo valorar lo que otros hacen también es importantísimo. Piensa en su pastor, en misioneros, en hermanos, en hermanas que sirven al Señor. Dele gracias por ellos y haga decididamente algo para reconocerlo, porque Dios se va a agradar en ello. Gracias por compartir este tiempo. Le espero en nuestro próximo estudio de aspectos de la vida cristiana en la Carta a los Filipenses.